¿Cómo le va, profesor Jorge Buen Foa día. Torres, nuestro politólogo, el hombre con quien el jueves, cada jueves, nos damos un ratito para pensar un poco? Y bueno, me habían quedado sin leer esas tapas internacionales, el, entre comillas, chiste de Sánchez y esta locura, ¿no?, de la carrera armamentista, que como nos gastamos ya unos misiles, necesitamos volver a poner en funcionamiento las fábricas de armas y la rueda que no pare, sigue. Así es, buen día, Sergio, audiencia, compañeros, compañeras. Bueno, sí, siempre un gusto estar acá. Bueno, Yo gracias. he pensado dos cosas hoy, ¿no? Porque siguiendo todo lo que ha sucedido estos días con la guerra de Israel-Irán y del modo en que se sumó Estados Unidos, Israel, Irán, ahí está Palestina desde hace tiempo también, el conflicto que indudablemente adquirió relevancia desde el ataque de Hamas, de hace ya más de un año, casi dos. Y yo pensaba eso y al mismo tiempo también plantear alguna pregunta sobre el periodismo, ¿no? Porque viendo en toda esta semana muchas cadenas internacionales, sobre todo CNN, que ahora también es tildada de ser de izquierda, bueno, no, vemos cosas que nunca imaginamos, ¿no? Bueno, hemos Escuchamos visto cosas también manifestaciones espontáneas en actos públicos, como el de Bernie Sanders, Uh-huh. de gente haciendo ondear una bandera palestina, Uh-huh. que era retirada por la policía, y se paró todo el público a gritar Free Palestine. Uh-huh. Conmovedor, como las marchas en las calles de Estados Unidos y de muchos otros lugares en Sí. favor de Palestina, digamos. Sí, porque uno podría decir que desde hace un tiempo a esta parte, y particularmente con el triunfo de Trump y el ascenso de Trump, más que un orden mundial, vivimos un desorden mundial, ¿no? Bien dicho. Y yo creo sí. que hay un eje ahí entre líderes que no hay que despreciar, que lo hemos visto en el marco de este conflicto, ¿no? Este eje entre Trump, Netanyahu, y yo, con tu permiso, Sergio, lo sumaría a Milei ahí. Él se ha metido, no es que lo sumás, ¿No? Incluso, él se ha metido ahí. Fíjate cómo Nos ha metido sí, ahí. Fíjate cómo el canciller iraní celebró un bombardeo a una prisión en Teherán, en Irán, el canciller israelí, terminando el tuit con la frase de Milei: viva la libertad, carajo, ¿no? Parece que no es para nada en ese sentido despreciable, ¿no? Pero también me parece que los tres tienen algo en común que quizás sea una novedad. Nosotros hemos conocido otros momentos de guerra, la guerra del Golfo en los años 90, en Irak, bueno, innumerables, ¿no? Pero en Medio Oriente, sin duda, han sido recurrentes. Pero hay alguna novedad entre los tres, que es que los tres están todo el tiempo o violando o sobrepasando o poniendo en tensión el propio Estado de Derecho dentro de sus países, ¿no? Eso me parece que es muy importante para tener en cuenta y para poder comprender el estatuto de este desorden mundial o de estos nuevos liderazgos mundiales y hacia dónde están yendo, ¿no? Decir nada más acotar que en los tres países, así como te decía, lo que se ha visto en manifestaciones dentro de Estados Unidos, está bien, muchas relacionadas a la política migratoria también, pero también se han visto en Israel algunas reacciones a Netanyahu, como se han visto aquí unas movilizaciones tremendas en Argentina a partir de el encarcelamiento de Cristina Kirchner también. Uh-huh. En los tres países que comandan los líderes del desorden mundial, del nuevo desorden mundial, como podemos llamarlo a partir de tu razonamiento, está habiendo cierta resistencia. Claro, hay resistencia y hay
Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, claramente Trump interviniendo en estados, más allá de los límites institucionales, más allá de las normas, más allá de la Constitución de los Estados Unidos, interviniendo con agentes federales, con agentes de las Fuerzas Armadas. Bueno, acá Milei nosotros venimos enumerando sistemáticamente, digamos, de qué manera se pasa por encima al Estado de Derecho en diferentes acciones. Y si uno lo piensa a nivel mundial, internacional, ese Estado de Derecho, esa institucionalidad es Naciones Unidas, ¿no? El equiparable, por supuesto que no es lo mismo, no tiene el poder de coacción que puede tener un Estado nacional, pero ese sistema, esa institucionalidad es Naciones Unidas, que nace con la creación del Estado de Israel en el territorio palestino, en la posguerra. Nosotros recordemos, antes de Naciones Unidas existió otra institucionalidad entre la Primera y la Segunda Guerra, la Liga de las Naciones, que fracasó porque se inició la Segunda Guerra, y de ahí las Naciones Unidas trataron de dar una respuesta diferente a la guerra de la que había dado la Primera, ¿no? En este caso fue con una de las medidas centrales, o quizá la más importante, fue la creación del Estado de Israel. Ahora, en más de 70 años de existencia de Naciones Unidas, que nació de esa manera, no ha podido lograr que ese mismo Estado de Israel reconozca el Estado de Palestina. Y eso me parece que es una impotencia tremenda de este sistema. Como tantas otras, nosotros en carne propia, para traerlo también aquí, las Naciones Unidas han lanzado montones de llamamientos al diálogo entre Gran Bretaña y Argentina por la ocupación de Malvinas, a hablar de soberanía, ha ordenado y no consigue nada. Pero volvamos al tema de la guerra, no tiene autoridad para imponer sus resoluciones. Tiene totalmente que ver eso, Sergio, porque indudablemente que además Israel lleva adelante una expansión colonial en ese territorio, ¿no? Que además ver el mapa aquel de cuando se crearon las Naciones Unidas, ver el mapa de lo que era Gaza y verlo ahora, es tremendo. Eso claro, ha circulado por todas las redes, todo el avance, todo el colonialismo sobre territorios ocupados. Y bueno, además de esos fracasos, podríamos decir, en Naciones Unidas, hoy me parece que ya es una estructura cada vez más vetusta, ¿no? Más difícil. Siempre se planteó desde el origen de Naciones Unidas el problema del poder de veto de ese Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces uno puede leer muchas resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas, en donde ahí participan sí todos los países que tienen el mismo voto, pero resoluciones de la Asamblea que no son vinculantes, ¿no? Entonces que tienen un efecto más declarativo y que ahí uno puede encontrar cosas mucho más interesantes, pero en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los 5 países originariamente con poder armamentístico nuclear son los que conservan el poder de veto y los que impiden cualquier tipo de reforma o que ese estado de cosas que en el que se construyó Naciones Unidas se modifique, ¿no? Y al mismo tiempo llegue la voz de los países del sur, de los países más pobres, las propuestas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que volver a la pregunta de para qué sirven las instituciones en este contexto. Porque viendo los discursos de Trump, viendo los discursos de Netanyahu, viendo los discursos de Milei, pero también viendo los discursos de otros líderes, me parece que está bueno hacer énfasis en Trump, Netanyahu, Milei, porque ahí hay una novedad. Uno decía, bueno, cuando Estados Unidos financiaba el Plan Cóndor para fomentar las dictaduras militares, las persecuciones ideológicas, los crímenes de lesa humanidad en toda Latinoamérica, no los llevaba adelante dentro de su propio territorio, ¿no? Es decir, uno podía decir, Estados Unidos aparecía como un país que violaba las democracias de otros países o que promovía
esa situación en otros países, pero hacia adentro era una institucionalidad que defendía, ¿no? Y uno también se podía preguntar, ¿por qué defendía esa institucionalidad? Bueno, porque este desorden no va a llevar a un momento de crecimiento, ni económico, ni a un bienestar, todo lo contrario, ¿no? Las instituciones en definitiva son lugares o puntos en común que tenemos los ciudadanos, las ciudadanas, en diferentes países, en diferentes comunidades. Deberían contenernos, ser diques de contención. Exacto. De una comunidad. Exacto. Nacional o internacional. Claro, y que nos contenga más allá de nuestras diferencias, ¿no? Y me parece que ahí estamos en el mundo y en nuestro país en una situación límite que nosotros venimos charlando hace tiempo. El origen que siempre cada tanto volvemos de la columna fue esta pregunta en torno a la relación entre el Estado y los poderes transnacionales o los poderes económicos, ¿no? La pérdida de poder de los estados frente a estos poderes transnacionales. Bueno, indudablemente este desorden global, este desorden mundial está pariendo de algún modo, o uno espera que en algún modo, en algún momento dé lugar a un nuevo orden internacional o a una nueva estructura institucional. Y me parece que ahí está el desafío de lo que viene, ¿no? Cómo la política, cómo cada uno de nosotros, cada una de nosotros, Sergio, podemos también ir construyendo esas ideas de una nueva institucionalidad que va a ser necesaria, imprescindible, frente a algo que se está derrumbando, que se está cayendo, ¿no? El desafío no es menor y es empezar a debatir entre la materia gris que queda con ganas de ver el futuro que es posible, ¿no? El futuro o el porvenir, como decían nuestros abuelos, que es una palabra más amigable. Exacto. Y el tema es dónde debatimos eso, Sergio, y cómo. Vuelvo a la cuestión del periodismo. En el Parlamento no, que serían los representantes del pueblo. Uh-huh. Están en otra. Claro, bueno, es un espacio, ¿no? El de la representatividad es un espacio fundamental, ¿no? ¿Cómo logramos que se enamore de vuelta, que la gente tenga ganas de ir a votar de nuevo, que los jóvenes, digamos, tengan ganas de ir a votar, que es un problema que está surgiendo fuertemente, y que por ende esa representatividad de algún modo se haga efectiva, ¿no? Pero al mismo tiempo, un espacio de debate son los espacios periodísticos, son este ámbito, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Algún ámbito del pensamiento. Y ahí a mí hay algo que me preocupa, Sergio, y hoy bien tempranito te mandaba un video al respecto. Ajá, sí. Que viendo estas cadenas internacionales, la cobertura que se hacía, uno ve todavía algunos medios que en algún momento dejan de editorializar. Es decir, que en algún momento se cede la palabra a otro, se lo escucha, ¿no? Aunque no piense, por supuesto, igual que uno, y se sigue con otra cosa. Ahora, nosotros tenemos un periodismo en Argentina, me voy a meter en tu campo, Sergio, vos dirás. Esta semana también charlábamos, el único diario que va a quedar en toda Córdoba imprimiéndose es el Diario del Centro, y eso es muy valioso, ¿no? Eso es muy importante. Pero al mismo tiempo tenemos espacios del periodismo en donde yo creo que se ha perdido toda honestidad intelectual, y en donde es muy difícil tener puntos en común. La semana pasada vi una entrevista que se le hacían Viñaski y Fioriti, dos periodistas de Clarín, en A24 a Grabois, ¿no? Y eso me parecía a mí muy interesante, ¿no? Un espacio en donde gente que pensaba muy diferente de repente se encontraba ahí. O hace un tiempo el de Gelatina, ¿cómo se llama? Se fue Rosenblatt, le hizo una entrevista a Feynman, le hizo una entrevista también a Vidal, ¿no? Yo creo que esos espacios son interesantes, porque de repente estamos naturalizando
que hay canales de televisión o canales de streaming o lo que sea, sobre todo los de televisión, me parece que no pasa tanto en los de streaming, en donde solo se escucha una voz, solamente, y lo hemos naturalizado totalmente, y el periodista que está ahí de ninguna manera mira la realidad o describe la realidad. O lleva a alguien que sabe que va a decir lo que él quiere que diga, o sea, todo lo que coincida con sus prejuicios. Exacto. Porque el que tiene prejuicios solo ve lo que coincide con sus prejuicios. Y eso, ¿a qué lleva? Eso no te lleva a un buen momento, te lleva a una espiral. Entonces vos vas a decir cada vez peores cosas. Bueno, como esta, ¿querés que la escuchemos? Esto es Trebuch en La Nación Más. Así es. Que lleva a un supuesto estudioso. Dale, ahí decimos quién es. Dale, ahí va. Independientemente del grupo de edad o del sexo, los progresistas también tienen mucho más probabilidades que los conservadores de informar haber sido diagnosticados por una enfermedad mental. Y después dice, los conservadores tienden a ser más sanos, más patrióticos y más religiosos y afirman haber encontrado mayores niveles de significado en sus vidas. Y eso explica también por qué muchas personas que están en estos círculos se vuelven violentas, físicamente violentas. ¿Qué ves hoy en Argentina? ¿Ves algo de todo esto que Fíjate lo que dijo, ¿no? Pero fíjate la respuesta de Trebuch, o la respuesta, porque no le está haciendo una pregunta a Trebuch. Esta persona que habla es Axel Kaiser, es un abogado, politólogo chileno. Las personas que son progresistas tienen más posibilidades de ser diagnosticadas, de ser violentas. Claro, esta barbaridad ya la hemos conocido a lo largo de la historia en innumerables ocasiones. En España, sí. El psiquiatra de Franco, del dictador Franco, Vallejo Nájera, él que era el que buscaba el gen rojo y buscaba, y en las cárceles de mujeres trataba de estudiar el gen rojo y le sacaban los chicos. Por eso es la tasa descomunal de robo de bebés que hubo durante la dictadura franquista, porque aquí en la dictadura argentina también hubo una concepción similar. Ahora, fíjate Trebuch, ¿no? Es el periodista más importante de una de las cadenas, o la cadena más importante de noticias de Argentina, que frente a lo que dice esta persona, no es capaz de poner ningún freno, ¿no? No. Todo lo contrario, le dice qué pasa en Argentina, como dicen, a ver, bueno, decime quiénes son estos en Argentina, que ahí Kaiser sigue avanzando y menciona el peronismo, ¿no? Entonces los peronistas serían los que tendrían más tendencia a todo ese tipo de enfermedades, de situaciones de salud mental. Eso me parece que es lo más preocupante, Sergio. ¿Cómo se reconstruye un tejido social sin lugares en común, ¿no? Me parece que eso está en crisis en todo el mundo. En todo el mundo. Uno lo ve, lo estamos charlando hoy, desde Naciones Unidas hasta un programa periodístico, ¿no? Me parece que a veces tienen una relevancia similar y son síntomas de una misma cuestión. Si no hay un punto de una honestidad intelectual en donde uno pueda reconocer algo, pueda ceder a algo, pueda decir, sí, la verdad que mirá, en esto podemos tener un punto en común, me parece que es muy peligroso. Y a lo único que lleva a eso es a lo que te decía recién, ¿no? Una espiral, ¿no? En donde se diga cualquier cosa y en donde se pueda hacer cualquier cosa. Sí. Apalear a un jubilado, meterte con un niño de 12 años que sufre un trastorno determinado en su salud. Todo, vale todo, absolutamente todo. A pensar, cada uno mirarse para adentro y mirar al otro, para ver si podemos empezar a construir algo en común. Así es. Y siempre estos son indicadores de otras cuestiones también, ¿no? Y en este caso, cuando los planes económicos, cuando los programas económicos, cuando los programas financieros no cierran,
no son exitosos. Bueno, exacerban todo. creo que estuviste en una reunión en AERCA de la que poco se ha difundido, pero en la cual Carlos Segiaro, ante empresarios, una reunión organizada por nuestra Universidad Nacional de Villa María y la propia AERCA, donde Carlos Segiaro encendió algunas luces de alarma, de lo cual mucho no se habla. No se habla mucho, indudablemente que son casi todos los sectores productivos que no están en su mejor momento, sino todo lo contrario. Y eso, yo creo que este tipo de avances contra las libertades individuales, de avances ideológicos extremos, lamentablemente son expresión de que sí, hay un plan económico que no cierra. Y nadie se atreve a decirlo abiertamente, públicamente, decir que esto así no conduce a nada bueno. Lo hemos dicho acá, Sergio, sí. Hay un aparato represivo vía redes sociales que indudablemente limita lo que se pueda decir, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo voy a despedir con una noticia. Quiero sacar una sonrisa en medio de todo esto. O no sé si una mueca, un musulmán socialista aspira a gobernar Nueva York. Uh-huh. Zoran Mamdani es todo lo que Donald Trump desprecia: musulmán, progresista, inmigrante y defensor de Palestina. Desde ahora es el favorito para gobernar Nueva York. Lo dice la prensa internacional. Vamos a ver cómo devienen las cosas. Un tipo muy joven. Uh-huh. Gracias. Bueno, gracias a vos, Sergio, como siempre.